la reacción interna, la reacción en Estados Unidos. Está en el Capitolio, están los ministros de la Corte ahí presentes, está el sistema político estadounidense ahí en su toma de posesión, les menta la madre a esas instituciones. Y la gran pregunta es, ¿cuál va a ser la reacción en Estados Unidos? Tanto de las instituciones como de la calle, que hoy también lo vimos hoy. Las dos. Hoy entrevistábamos a Arturo Valenzuela en la cobertura especial. Yo sentí, por ejemplo, que Arturo Valenzuela está muy optimista de que sí va a haber contrapesos reales a Donald Trump desde las instituciones, Javier. Sí, se ha argumentado mucho y creo que con toda razón de que la gente que votó por Trump, en su abrumadora mayoría, cuando les preguntaban qué opinión tenían de Trump, tenían una mala opinión. O sea, salían de haber votado, les preguntaban por quién votó, por Trump. ¿Qué piensa usted de Trump? Pésimo. ¿Está preparado? Pésimo. O sea, tienen una opinión sumamente negativa. ¿Qué te dice eso? Uno, que lo prefieran a él incluso que a Hillary, porque pensaban que el sistema necesitaba una sacudida. Sí. Pero también lo que te dice eso es que piensan que el sistema aguanta esa sacudida y que el sistema reaccionará para bien ante esa... Es una apuesta un poco arriesgada, pero entonces parecería que el votante piensa eso y está mandando esa señal. ¿Va a haber contrapeso? Bueno, yo creo que, seguro tarde o temprano. La pregunta, si empieza a hablar del resto del mundo y de México, es si tal vez es demasiado tarde para cuando empiecen a reaccionar, porque nosotros necesitamos que reaccionen ya. Pero otra cosa que creo que se vuelve importante para tu pregunta, yo no vi mucho después del discurso, pero lo poco que vi, también vi un ambiente muy distinto a la hora de firmar no sé qué cosas. Sí, cordial. Chistosón, digo, es el día de la toma de posesión. Estaba ahí Nancy Pelosi. Exacto. Entonces, también me imagino que algunos pensarán que había un teatro de cara al público y una realidad interna tras puerta cerrada donde se pueda platicar con Trump y llegar a acuerdos con Trump. Y sospecho que él jugará esa estrategia para precisamente no provocar una reacción organizada inmediata. Y yo creo que eso lo hace muy bien. Es un cuate, al parecer, que en corto puede ser muy simpático. La doble cara. Que suene raro después de lo que hemos visto. Pero lo que está a prueba es la solidez de las instituciones estadounidenses. Sí, está a prueba Estados Unidos. Sí. O sea, porque siempre se ha pensado que países como México necesitan disciplinas para evitar que un populista destruya el país. Y ahora vamos a ver si Estados Unidos las tiene. Una pregunta importante es ¿cuándo? Yo creo que Donald Trump piensa que él a lo mejor tiene cierto problema de legitimidad, porque sigue defendiendo su elección como si a lo mejor lo hubiera perdido. Bueno, perdió el voto popular. Pero el voto popular no importa. Ganó la elección. Ganó la elección, claro, pero yo estoy tratando de interpretar lo que tú dices, de por qué se siente... Porque siente que hay alguna parte que no es legítima, los rusos y los correos, en fin. O sea, en fin. Y se lo toma todo muy personal. Y se lo toma todo personal porque todo es alrededor de él. Y entonces él va a tratar de legitimar su acción a través de éxitos tempranos. Y entonces necesita una estrategia de amenazas para que las cosas funcionen. El problema que hay es que la economía de Estados Unidos hoy en día está relativamente fuerte. Muy. No porque sea Trump, porque viene de antes. Y va a seguir fuerte en los próximos meses y él se va a poner las medallas de la recuperación de la economía de Estados Unidos. Y eso puede tener como consecuencia que la gente no esté dispuesta a enfrentarlo. Porque si tu negocio va bien y las medidas que está tomando él en el corto plazo impulsan aún más la economía, ¿por qué te vas a oponer? Entonces te vas a oponer a lo mejor dentro de 2 o 3 años, cuando las cosas que sabemos que son negativas. Les pasó a los Kirchner igual en Argentina. Entraron los Kirchner, la economía en Argentina está en el suelo, y empezaron a crecer el 6-7%, la popularidad de los Kirchner para arriba. Se quedaron 8 o 10 años. Se quedaron 8 años, crearon un desastre que ahora está pagando las consecuencias el pueblo argentino. Pero en Estados Unidos, este ámbito de espera puede ser tremendamente negativo en el sentido que las instituciones a lo mejor no reaccionan suficientemente a tiempo. Ahora, los países son distintos porque los países no tienen opción más que reaccionar en algún momento. A ver, déjame, ahorita hablamos de los países, terminemos con este tema de la reacción interna en Estados Unidos. Jorge. Sí,
Mira, yo creo que quizás habría que separar el tema de los contrapesos al tema de las instituciones. Leo, yo sí creo que las instituciones norteamericanas, como la de cualquiera de las democracias occidentales, por lo menos hoy, sí resisten la llegada a la presidencia de alguien como Trump, aún con mayoría en ambas cámaras y aún con una próxima mayoría conservadora en la Suprema Corte. Los contrapesos son otra cosa y tenemos un ejemplo, un antecedente pues muy grave en realidad de cómo los contrapesos no funcionan y se llama la guerra de Irak de 2003, cuando la Cámara, el Senado, los demócratas, los liberales, los medios, las universidades, los sindicatos, todo el mundo apoyó la guerra demencial de George Bush, empezando, por cierto, por Hillary Clinton, empezando con ella. Y con muchos otros, o John Kerry, que primero votó a favor y después estuvo en desacuerdo. Antes de estar en desacuerdo, estuvo de acuerdo. Bueno, los medios, el New York Times pidió perdón, parecía López Portillo. Les pido perdón por haberme equivocado. Pues sí, se equivocó. Pero antes de reconocer que se equivocó y de pedir perdón, apoyó la guerra de Irak con la tesis de las armas de destrucción masiva. Es decir, las instituciones sí, por supuesto que sobreviven, pero no surten el efecto de un contrapeso que cambia políticas públicas desastrosas en el corto plazo, por lo menos. Y yo me temo que lo que vaya a suceder con Trump es exactamente eso. Nadie le va a entrar a los trancazos, porque ahorita le tienen miedo. Luis tiene toda la razón. Y lo vimos en el ambientillo ahí, que fue Bill Clinton, y fue Hillary Clinton, y fue Jimmy Carter, y todos estuvieron ahí, y los demócratas todos así amiguitos, y este tipo diciendo barbaridad y media sobre ellos mismos una hora antes, ante el mundo entero. Bueno, uno de los... Eso no va a funcionar. Con eso, perdón. Sí, no, que digo que una hora antes, bueno, antes de que hablara Donald Trump, habló Charles Schumer, que es el senador de Nueva York, líder de la minoría en el Senado, que hace 3 semanas le dijo payaso en el Twitter, ¿no? O sea, y hoy estaba muy de amiguito con él. Pero déjenme, antes de entrar en el siguiente segmento a la reacción del mundo y de México en particular, terminar con la reacción en Estados Unidos, preguntarte, Jorge, tú estás en Washington, el otro contrapeso natural, vieja tradición de la democracia estadounidense, hay que decirlo, la calle, la movilización, se puso rudo, hoy en Washington, Jorge. Se puso rudo, aunque yo sí creo que los grupos violentos fueron muy poco numerosos y fueron más escandalosos, un poco a la mexicana que otra cosa. La prueba de fuego, la prueba del añejo, va a ser mañana, cuando esta manifestación de las mujeres, para la que van a ir muchísimos varones también, va o no ser enorme y mayor, así lo se espera, que la de hoy en el mall, escuchando el discurso de Trump. Es fundamental que la calle se movilice, porque vuelvo a Irak, Leo, la calle no se movilizó contra la guerra de Bush en Irak, en parte porque los estudiantes pues no se movilizaron porque no los mandaron a pelear y a morir, como en Vietnam. Y en cambio, pues ahora sí tienen que movilizarse los estudiantes, mujeres o no, tiene que salir la calle. Si la calle no sale, muchas de las cosas que Trump quiere hacer las va a poder hacer con bastante facilidad, por lo menos durante el primer año de su mandato. La calle, Javier. Totalmente, no olvidemos que le está dando, de la agenda tradicional republicana, le está dando a los republicanos el 90% de lo que quieren. Si a cambio de eso tienen que apoyarlo en 2, 3 cositas, lo van a apoyar en 2, 3 cositas, pero le está dando bajar impuestos, desregular, le está dando jueces conservadores en las cortes, le está dando todo lo que ellos quieren. Él sabe que el país está polarizado.
Y la calle en ese sentido creo que puede jugar. Estoy de acuerdo con Jorge que se tiene que movilizar, ojalá se movilice de una cierta manera, que surjan liderazgos sólidos dentro de esa movilización, que se junten con liderazgo político en el Partido Demócrata, incluso algunos republicanos, etcétera. Pero en el corto plazo, esa polarización, yo creo, otra vez, en el corto plazo, le funciona a Trump. Porque él quiere retratar a Estados Unidos como un país destruido en guerra, en caos, que tiene que ser rescatado por patriotismo. Muchas de estas manifestaciones, para muchos americanos, la manifestación, la movilización, la calle es antipatriótica. Claro. Entonces, y la va a tachar de antipatriótica. Cualquier oposición. Antidemocrática, etc. Entonces, yo sí creo que se tienen que movilizar. Pero sobre todo si la calle que se moviliza son los latinos, los afroamericanos, los asiáticos, los gays y lesbianas. Es ese otro Estados Unidos que qué horror, que no son los patriotas, no es la América blanca, mi querido Luis. No, claro, eso nada más refuerza su prejuicio y su estrategia. Racista. Le da la razón, digamos, ¿no? Y yo creo que va a contar con el apoyo de algunos demócratas. Sí. Porque mucho del discurso es muy atractivo para los demócratas. El proteccionismo comercial. El proteccionismo, entre otros. ¿Cómo argumenta un demócrata a favor del libre comercio en la Cámara de Diputados? Sí. No la tiene tan fácil, ¿no? No. Y, oye, ¿por qué votaste en contra de una cosa que va a producir más empleos en Estados Unidos? Él resumió todo su programa en 2 frases. Comprar americano y contratar americanos. Sí. Compra americano y contrata americano. Eso es todo. Entonces, si tú no compras americano o no contratas americanos, eres antiamericano, eres anti-Trump y voy a ir contra ti.